Dios les bendiga. Este día tenemos la bendición de poder estar nuevamente reunidos a través de este medio. Pronto vamos a estar en persona, vamos a poder vernos las caras, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Vamos a dar aviso de ese inicio. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías, capítulo número 7 y verso número 6. Isaías capítulo número 7 y verso número 6. Dice la palabra del Señor: Vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Gracias, Señor, te bendecimos, porque tu fidelidad es grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú conoces los corazones de tu pueblo, Señor. Conoces el corazón de tu pueblo. Señor, tú conoces cada necesidad, cada dificultad, cada problema, cada cosa, Señor, que afecta la vida, Padre, de cada persona. Ayúdanos, Señor, a mirar a ti, a estar siempre, Señor, de cara a ti, a poder presentarnos, Señor, cada día, Señor. Queremos también suplicarte, Padre, por cada petición que hay, Señor. Señor, te suplicamos por Carmen Martínez, Señor, que pide por salud, por María Torres, Señor, que está emprendiendo, Señor, y quiere que tú bendigas, Señor, tu negocio, Padre. Señor, no dejamos de pedir por Imelda Nuila, Señor, que tú lleves salud, Señor, salvación, descanso, Señor, en su vida, Padre. Gracias por la vida de Jorge Ramírez, Señor, que esa recuperación, Señor, se va dando. Sabemos que tú tienes control de todo, Señor, que él ponga su corazón en ti, Señor, la fe en ti, Señor, y la recuperación será, Padre. Tú darás, Señor, esa tranquilidad. También queremos
pedirte de manera muy especial, Señor, por la vida de nuestra hermana Violeta Molina. Padre, porque tú sé que tú harás la obra, Señor, en ese cuerpo. Señor, controla, Padre, todo, Señor, lo que tiene que ver, Padre. Señor, que pueda por fin, Señor, llegar esa salud, Padre, que ella necesita, Padre. Señor, te suplico que pongas su ánimo arriba, Señor, que pongas tu fuerza espiritual, Señor, en alto, Padre. Que pueda tener la fe, Señor, la confianza, Señor, en ti. Y agradecemos, Señor, todas las manos, Señor, todas las voluntades. Padre, tú compensarás, Padre, aquellos, Señor, que ayudan a tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. También queremos seguir orando, Señor, por don Oliverio, Señor, que tú completes esa obra, Padre, en su vida. Gracias, Padre. Oramos por su alma, Señor. También queremos, Señor, suplicarte por la vida de Sara Lilian de Varillas. Señor, que tú le ayudes, Señor, en su cuerpo, Padre. Le ayudes en sus ánimos, Señor, y que pueda ser, Padre, paciente tuya, Padre. Señor, que tú obres, Señor. Ayúdale, Padre. Ten misericordia, Padre, de su vida. Ten misericordia de su familia, Padre. También queremos suplicarte de manera especial, Señor, por Atilio Córdoba, Señor, y por su familia también, Señor. Señor, su salud, Padre, está quebrantada. Tú conoces, Señor, todo el esfuerzo, Señor, que su familia hace. Tú has visto, Señor, todas las necesidades, Padre, que tú has ayudado, Señor. Toca, Señor, su cuerpo, Padre. También te suplicamos por Ana Paula Parada Cruz, Señor. Tú sabes, Señor, lo delicado, Padre, que puede ser la salud, pero también, Señor, confiamos que tú puedes obrar, Señor, porque tú tienes, Señor, la última palabra. Nuestras vidas dependen de ti, Señor. Gracias, Padre. También por Vilmester Rodríguez, por salud, Señor, que su recuperación, Señor, llegue, Señor. Fortalece su cuerpo. También por Zulma Soriano, Señor, que tengas misericordia, Señor. Ayúdale, Padre, en todo, Señor. Oramos por Ángela de Sánchez también, Señor. Ayúdale, Señor, en toda necesidad, así como también por nuestra hermana Minelli Córdoba, Señor, de Córdoba, que queremos suplicarte, Señor, por el fruto de su vientre, Señor, por ese varón, Señor. Ten misericordia, Padre. Ayúdale, Señor, en toda necesidad, Padre. Señor, que el corazón no se afane más de lo que debe ser, Señor, de cada día. Ayúdale, Padre. También por Oscar Cano, Señor, que pide por salud de su prima, así como Carlos Pérez, Señor, que pide también por la recuperación, Señor, en su abuela. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Abre puertas. Abre puertas, Señor, en la vida de nuestra hermana Zulma Cermeño, Señor. Señor, abre, Señor, abre puertas, Señor. Abre, Señor, oportunidades, cosas nuevas, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa petición especial, Señor, también por Adriana Lucía Ramírez, Señor. Ten misericordia, Señor, de esta niña. Padre, solo tú conoces, Señor, las angustias, Padre, las lágrimas, Padre. Pero, Señor, tú eres el único que consuela, Señor. Tú eres el único que puede, Señor, poner por nuestra vida, Señor, adelante, Señor. Gracias, Padre. Te suplicamos por esa salud, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, por todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, el que estás en nuestras vidas y dándonos las fuerzas para seguir, Señor, en toda situación. Gracias, Padre. Amén y amén. El título del mensaje es una señal de reflexión. Una señal de reflexión. Hay cosas que pasan en la vida y que de repente eh, no las vemos. Como dicen, pasamos de noche y no nos hacen reflexionar, ¿ve? Pero cuántas cosas necesitamos que nos hagan reflexionar. Cuántas cosas nos detienen en la vida
que hasta que no se resuelven nosotros vamos a estar ahí, seguiremos ahí en esa posición sin salir adelante. Y otras son situaciones tan graves que deberían de acelerar esos procesos, pero muchas veces no los aceleran. Eh, digamos que deberíamos de estar en esas situaciones rendidos al Señor, nuestros corazones estar esperando la misericordia de Él y dispuestos a obrar, pero muchas veces no ocurre así y no se puede creer a veces porque la fe tiene implícito un sometimiento. Yo no puedo decir tengo fe en el Señor sin someterme. Entonces, cuando no hay disposición a someterme a Dios, la fe es débil, ¿verdad? Cuando yo quiero obedecer a Dios, mi fe crece porque estoy dispuesto a hacer lo que Dios me manda. Pero cuando yo, ¿verdad? Si nosotros nos recordamos a aquel general Naamán, ¿verdad? Lo mandaron a zambullirse 7 veces al Jordán y él dijo, no hombre, si mejores ríos hay donde yo vivo, pues me va a mandar a ese rillito, ¿verdad? Este, ah, posiblemente allí no estaba dispuesto a obedecer. Quería obedecer solo conforme a lo que él esperaba o creía conveniente. Pero muchas veces las cosas no son así. Nos mandan a obedecer. Pero un siervo le dijo, bueno, le dijo, si te hubieran pedido algo, una hazaña difícil, ¿verdad? Si te hubieran pedido que fueras a escalar el Everest en un solo pie, no lo hubieras hecho por tal de que la lepra se te fuera. Pues sí, ¿verdad? Es decir, a veces estamos dispuestos a hacer cosas grandes, difíciles, esfuerzos humanos, y no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Entonces, este es un ejemplo de un rey, Acaz, ¿verdad? que, que quiere ayuda para salir de un gran problema, pero realmente no quiere ningún compromiso con Dios. No está dispuesto a obedecer, no está dispuesto eh, prefiere no pedir una señal porque no tiene interés de que tu fe crezca. ¿Y cuál es son los riesgos de no querer ninguna relación con Dios, a pesar de tener cumplimiento en sus promesas? Bueno, es que realmente Dios nos puede sacar de los problemas aún así, ¿verdad? Como a este rey, el Señor obró, pero ¿de qué sirve un gran milagro si nuestro corazón no cambia? ¿De qué sirve que Dios haga una gran obra si yo sigo siendo la misma persona que no quiero obedecer a Dios? ¿Verdad? Si yo soy terco con Dios, entonces no me sirve de mucho un milagro grande. ¿Verdad? Es preferible que no tenga milagros y sea obediente a tener grandes milagros. Y Dios por eso le dice, pide una señal a este hombre, a este rey. Entonces, una, eh, una de las cosas que esta enseñanza es muy preciosa porque nos ayuda a ver en una dimensión tan grande, ¿verdad? Como que esto le pase a un rey, porque usted dice, me pasa a mí. No, pero le ha pasado a un rey, le pasa a alguien que es importante, importante en el plan de Dios. Así como tú eres importante en el plan de Dios, aunque quizás no lo creas, pero somos importantes para el plan de Dios. Y es que para que realmente la obra del Señor se haga en nosotros y que reflexionemos en los cambios y en las cosas, es necesario permanecer en el Señor. Y es que hay una situación muy dura, muy difícil, y el Señor eh, está diciendo, bueno, yo desecho a estos enemigos que vienen contra ti. Y ahí, esta es una promesa muy preciosa que le da, como muchas veces a nosotros el Señor nos dice, yo te voy a sacar adelante, yo voy a resolver este problema, yo soy el que te voy a defender, yo estaré contigo, etcétera, etcétera. Y así el Señor se le presenta, porque si nosotros leemos en el verso 6, dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros.
y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, el Señor desautoriza el plan del enemigo. Cuando hay un acecho grande, en este caso para Judá, ¿verdad? Acá ser el rey de Judá, el acecho era por Efraín, por Samaria, y también por Siria, que esperaban tomar Judá y poner su propio rey, y que la casa de David fuera debilitada, ¿verdad? Esto es un plan que el enemigo quiere. El enemigo quería que el rey que estaba no gobernara. El rey quiere que si tú estás de cabeza en tu casa, que no gobiernes. El enemigo quiere que tú no hagas la obra que te toca hacer. Él quiere poner a otro, ¿verdad? Ahí de tu misma casa voy a escoger a uno de tus hijos para que él mande. No, ese no es el plan de Dios. Y este es el plan que el enemigo tenía: quitar la bendición, ¿verdad? Cambiar el rey. Y aunque el rey era malo, fíjese, no era el plan de Dios. Porque alguien dice, pero acá si no era buena pieza. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios era que Acaz cambiara. El plan de Dios es que yo cambie. El plan de Dios es que tú cambies, aunque hayamos tenido un mal desempeño anteriormente. Por eso, algunos podemos olvidar las promesas de Dios. Y aquí, aunque la vida del rey no fuera agradable a Dios, la promesa era que no permitiría que llegara el mal. Y eso nos puede causar confusión, porque alguno dice, vaya, Dios me tiene aquí, y creemos de que porque Dios nos valida en una posición, en un puesto, en una función, creemos de que Dios está agradado de nosotros, o Dios se agrada de nuestra vida. Y eso no era cierto. Acaz no agradaba a Dios, pero el plan de Dios no era quitar a Acaz. Entonces, no subsistirá, le dice, ni será, sino que al contrario promete que esas dos naciones, Samaria y Siria, ¿verdad?, serían quebrantados hasta dejar de ser pueblos. Entonces, se oye algo que nos puede confundir, ¿verdad? Puede confundir a otros, puede confundir a las mismas personas pensando que están haciendo lo correcto, pero acordémonos de que para que eso se dé, necesitaba creer. Y aquí es donde vemos que le dice el verso 8, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí había una profecía de parte del Señor, un plan de parte de Dios, y le dice, alguien puede decir, pero a mí qué me sirve de aquí a 65 años si lo tengo enfrente al enemigo. Pero vemos que le está diciendo, le está revelando planes inclusive más adelante. Y dice el verso 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Cuál es el plan de Dios? Un plan de largo plazo, ¿verdad? Yo siempre pienso y le digo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mis hijos, de mis nietos y de los que vengan todavía más adelante. Que te busquen a ti, que te amen a ti. Porque uno sabe que ahí está el éxito. Porque sabemos de que ahí está la misericordia de Dios. Y si me están diciendo de aquí a 75 años, a 65 años, hay plan, ¿verdad? O sea, hay un plan de largo plazo. Qué bueno.
Y el Señor declara una profecía que se cumple, eh, siempre y cuando, ¿verdad? Tú creas, le dice, creas en eso que estoy planeando. Entonces una promesa era buena para el rey Acaz, rey de Judá. Era palabra que cualquiera de nosotros este, deberíamos de verla como favorable, porque con todo y fechas, ¿verdad? Incluidas, estamos, eh, estamos viendo el beneficio, porque el Señor le habla de las cabezas de esas naciones, ¿verdad? De los sirios, Resín, de Efraín, le está hablando del hijo de Remalías, y, y está hablando de cabeza, ¿verdad? Se le da, se les da la oportunidad ellos de ponerlos aquellas naciones su propia cabeza, ¿verdad? Y él podía decir, mi cabeza, ¿verdad? Es el Señor, mi cabeza es el Señor. Mire qué importante. O sea, si Acaz era el rey, él podía decir, y mi cabeza es el Señor. O sea, te das cuenta que aquellas cabezas son humanas, ¿verdad? Pero qué bendición es no tener una cabeza humana, ¿verdad? No que tener al Señor como cabeza, porque eres la cabeza, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo como su iglesia. Entonces, eh, le da una condición para que se cumpla la palabra, ¿verdad? Que tenía que, si, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Y ese permaneceréis está hablando de un largo plazo, permanecer. Nosotros tenemos que pensar en permanecer, tenemos que pensar en un largo plazo. Entonces, por eso la condición para que se cumpliera esa palabra es creer en esa promesa. Y es aquí donde el Señor mira el corazón y el compromiso, ¿verdad? Que nosotros tomamos o estamos dispuestos a tomar. Porque para permanecer, para sobrevivir, para pasar las dificultades, hay que creer. No pide una condición previa, fíjate, no le dice, y si tú te portaste bien, los últimos quiero ver 5 años. Pongámosle 60 meses, pues, para que, ¿me entiendes? O sea, bajémosle, pues, va, el último año que te hayas portado bien. Mucho, ¿verdad? Va, el último mes. Entonces salía siempre ponchado, ¿verdad? No le pone una condición para atrás. Le dice creer. Mire qué bendición. Cuando nos dicen creer, no se da cuenta que nos están borrando el pasado. O sea, creer es un presente, no es un pasado. Y si creíste, creer ahorita es una bendición tan grande, porque eh, eh, no hay una condición previa. En ese momento es el presente. No estaba pidiéndole una vida previa piadosa, ¿verdad? No le estaban pidiendo eso acá. Entonces, vemos el permanecer que tiene un significado bastante amplio, pero también eh, 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 le dice en el verso 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti, el verso 11, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Entonces, el Señor viene y le dice, pide una señal. O sea, una señal a escoger, una gran oportunidad, ¿verdad? Porque muchos diríamos, ay, con una señal creería, mi fe se engrandecería, ¿verdad? Podía aprovechar, quizás le pediría otros, no 20, que haz 40 grados, que retroceda a la sombra para ver cómo es eso. O pediría, así como Josué, que no se oculte el sol casi durante un día, ¿verdad? O sea, una señal de arriba, ¿verdad? Pero le dice también una señal de abajo, de lo profundo. Este, o sea, eh, usted se recuerda a Gedeón, ¿verdad? Pidió una señal, ¿verdad? Y le dijo, bueno, que
todo se moje menos el vellón. ¿Ve? Después le dijo la misma, pero a la -1. O sea, al revés, ¿ve? Que se moje el vellón, pero que no se moje todo lo demás. O sea, pidió señal, ¿vea? Pidió señal, pero ahí tiene que ver el corazón más que pedir señal. Pero le dan esa señal, le ofrecen esa señal. Pero la oferta de esa señal es rechazada. Dice el verso 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. O sea, la respuesta, no pediré señal. No voy a tentar al Señor, ni loco. No voy a ponerlo a prueba. El que no pide señal, le están ofreciendo señal, ¿vea? Y al que pide señal, no se la dan. ¿Cómo es eso? El corazón. Porque cuando los fariseos pedían señal, allá en Marcos 8:12, dice, y gimiendo en su espíritu, dice Marcos 8:12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Esa le vamos a dar la señal del profeta Jonás. Entonces los fariseos pedían señal y el Señor no se las daba. Aunque ellos sabían que lo tentaban. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tentaban a Dios? Porque no había en su corazón ninguna intención de hacer su voluntad. Ojo, porque nosotros no podemos pedir señal si no nos importa aquello. Hay gente que pide señal en lo espiritual y no les importa la vida espiritual. Entonces usted cree que el Señor va a decir, no hombre, como decimos, vean, nosotros aquí no voy a gastar pólvora en zanates, dice. Así dice. Pero realmente pues los zanates también son animalitos, aves bonitas, solo que son negritas, pero pues sí, son bonitas. Ningún animalito debemos pero es el dicho, ¿verdad? Disculpe que a veces a uno se le va a decir cosas que no debe decir. Pero imagínense cómo el que pide una señal, dependiendo del corazón, ¿verdad? El Señor lo conoce, porque el Señor conocía el corazón de todos y no necesitaba que nadie hiciera ninguna referencia. ¿Verdad? Nadie. El Señor conoce el corazón. Por eso, Acaz quería buscar. ¿Qué había en el corazón de Acaz? Lo dice la palabra. Acaz andaba buscando el apoyo de Asiria, ¿verdad? No Siria. Siria eran los enemigos que tenía, de Asiria, de allá, de más al norte, allá, Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Su intención no era que Dios le ayudara, pero ¿por qué? Bueno, no me ayuda Dios, no tengo compromiso, ¿verdad? No me ayuda Dios y yo sigo viviendo como me da la gana. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, yo prescindo de tu ayuda y yo no tengo nada que ver contigo. Entonces, esa era la verdadera razón. Algunos ya tienen en su corazón lo que quieren hacer, pero se presentan como piadosos. Yo no voy a tentar a Dios. Aleluya. Porque él se consideraba bien espiritual. ¿Verdad? No voy a tentar a Dios. Pues sí, porque también lo estaba tentando al no pedir ayuda por lo que había en su corazón, al no pedir señal, perdón. Entonces, vemos cómo realmente aquí hay una dificultad, porque la señal tiene un significado, tiene un propósito. ¿O usted cree que Gedeón dijo, después de ver la señal de los dos lados hecha, dijo, wow, dijo, Dios, por donde lo agarre, al derecho o al revés, es Dios. O sea, pudo sentir la confianza,
O sea, de verdad que Dios es el que me manda. Lo voy a hacer con todo. Y usted vio cómo le fue dada señal de diferente manera a Gedeón, por ejemplo, ya que trajimos a colación a Gedeón, ¿verdad? Hasta para escuchar las pláticas del enemigo, ¿verdad? Del pan de avena que venía. O sea, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Cuando tú quieres hacer su voluntad, el Señor es fiel para manifestarte y hacernos entender con la señal, para que la señal nos sirva de reflexión. Entonces, ¿qué hace el Señor? Eh, le dice en el verso 13, vea, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Ser molesto o cansar, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? O sea, es como alguien que de verdad tiene carisma para molestar a otro. Y me recuerdo que había un compañero que lo molestaba y molestaba, pero era su forma de ser, ¿verdad? Y ya después ya los compañeros le decían: aquí viene Don Hostil. Pero era por molestar, ¿verdad? Porque de verdad que para todo, a todo le llevaba algo que no estaba bien, ¿verdad? Entonces la gente se sentía molesta porque si usted está haciendo algo y de entrada le dicen que está malo, ¿verdad? Ya no, ya le deja de fluir la fuerza, ¿verdad? El ánimo, y así realmente le está diciendo el Señor a Cas: es poco ser molesto o cansar, ¿verdad? Porque el ser molesto o cansar es porque tenemos diferencia en la forma en que vemos las cosas, ¿verdad? Eh, Hay personas con las que usted platica y lo funden, ¿verdad? Y usted dice: ¿por qué me funde tanto? Porque usted está tratando de no entrar en conflicto, ¿verdad? Usted está tratando de hallarle forma, ¿verdad? Y usted dice: ay, ¿verdad? Me es molesto, me hostigue, ¿verdad? Pero ya estoy tratando de salir, ¿verdad? Entonces, funde. Hay personas que desgastan. Y eso es una realidad, pero eh, si, si ese malestar o ese desgaste, esa molestia, le dice el Señor: has molestado a los vecinos, ¿verdad? Has molestado a Siria y has molestado a Samaria, y no te es suficiente ser molesto a los hombres, sino que también a mí, ¿verdad? Y digo hacia afuera, pero también dentro del pueblo también era molesto. Había molestia porque el hecho de que fuera él el rey no quiere decir que toda la gente estuviera de acuerdo con las decisiones que él tomaba, porque él había hecho mucha idolatría, había favorecido la adoración a otros dioses, y la gente que era fiel también ya estaba molesta, ¿verdad? Y si las decisiones de otros me están afectando, pues causa molestia, ¿verdad? Y yo creo que a veces la molestia mueve más la voluntad a veces que el agrado, ¿verdad? A veces la gente cuando ya le molesta hacer las cosas, ¿verdad? Y no cuando el otro lo agrada. No sé por qué, hay cosas que son molestas. Por eso la parábola del juez injusto. ¿Acaso? Pues sí, vea. De tanto que llegaba a pedirle justicia que va, está bien, ya le voy, porque ya me lo quiero quitar de encima. Ya esta mujer me la quiero quitar de encima, ya mucho pide, ¿verdad? O aquel que llega de noche cuando ya está metidito en la cama y llega a decirle: mira, no tenés ahí, no te sobra una tortillita con unos huevitos y un pedacito de queso y tal vez un poquito de requesón y un aguacatillo de esos chicos, aunque sea de esos chiquitos. Ay, ya me metí en la cama, pero para que deje molestar se los voy a dar, ¿ve? Entonces es así como muchas veces estamos nosotros eh, eh, haciendo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, pero eh, incluir a la misma casa de David, de molestar a su mismo pueblo y no solo a sus vecinos, era algo grave. Por eso nosotros vemos que el corazón
de Acaz, las acciones de Acaz no eran para nada acertadas, ¿verdad? Cuando leemos ahí más o menos algo paralelo en el segundo libro de las Crónicas, 28-21, dice, segundo libro de las Crónicas, capítulo 28 y verso 21, dice, no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. ¿Se da cuenta? Acaz ya era molesto también hasta para el mismo pueblo, porque dice, oiga la palabra, despojó, o sea, agarró lo que no era suyo, del templo del Señor y de la casa real. Y de los príncipes también le llegó a quitar para darle a los asirios, al rey de los asirios. Y este rey no le ayudó, ¿verdad? O sea, lo estafó. Él despojó y a él lo estafaron. ¿Cómo la ve? Entonces, de verdad que alguien como rey tenía el derecho para hacer decisiones, pero debemos saber de que estaba bajo el escrutinio del pueblo. Vea, yo como cabeza hago decisiones y yo les puedo decir a mis hijos, a mi familia, y así se va a hacer, pero esto no quiere decir que no estoy bajo el escrutinio. Vea, hay aciertos y hay desaciertos, pero es diferente la imposición. Y aquí él despojó. Vea, despojó es la palabra. Entonces, eh, ¿cuántos hemos visto, vea, que han despojado hasta sus propios hijos? Lo que no les han dado ellos y otros se los ha dado. Quizás en los abuelos o alguien ahí se lo dio y lo despojaron. Pero, y eso es una injusticia, por lo tanto queda en deuda. Por eso trajo disgusto a quienes estaban buscando a Dios. Algunos ya estaban cansados de sus decisiones y de que no se sometía a Dios. Y hoy tenía los enemigos ahí. Y se estaba hoy no solo siendo molesto con los hombres, sino que también molesto con Dios, al decir que no quería tentar a Dios, cuando realmente lo que había era otra intención. Por eso nosotros, como cristianos, no podemos engañar al Señor. Y no es fácil ser siempre sinceros, no es fácil ser sinceros con Dios, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque quizás esa oración sincera puede tener un gran impacto en nuestra vida. Entonces, le dice en el verso 14 de Isaías 7, por tanto, el Señor mismo os dará señal. No la pediste, pero el Señor te la va a dar. Pero no te la va a dar ahorita. Te la va a dar con un cumplimiento, bueno, un cumplimiento quizás múltiple. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una señal le será dada, algo que de seguro no podía ver porque la señal le sería dada eh, a la generación, a una generación, ¿verdad? No podía dárselas a una generación adúltera, se las tenía que dar a otros. La señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, ¿verdad? Para luego obedecer el mensaje. Y fue a Nínive y dijo que dentro de 40 días sería destruida. Y ustedes saben que aquel pueblo en Nínive se arrepintieron y se pusieron en ayuno y hasta el chucho pusieron en ayuno. Y Dios se arrepintió y no fue destruida. Entonces, Dios no les dio señal del cielo, ¿verdad? No les dio señal del cielo. Un mensaje bien corto. Dentro de 40 días, arrepiéntanse, ¿verdad? ¿Sí? Porque dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso fue todo el mensaje. Es algo increíble, ¿verdad? Que esa fuera la única señal. Entonces,
es duro porque Acaz no podría ver este cumplimiento, ¿verdad? De que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero ese cumplimiento fue en el Señor Jesús, ¿verdad? Dios con nosotros. Naciendo de una virgen, una señal que ni siquiera provocó en Acaz, ¿verdad? Una, una explicación, ¿verdad? Del Señor, como lo hacían los discípulos, ¿verdad? Cuando el Señor hablaba en parábolas o había algo que no entendían, eh, ellos se acercaban y le decían, Señor, vea, ¿y cómo va a ser eso? Y el Señor les daba explicaciones y les decía, quiere decir esto y esto, cuando era una parábola. Y aquí no provocó ninguna reflexión, porque eh, digamos que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre Manuel. ¿Cuántas cosas hay que reflexionar, vea? Porque mire, la Virgen dará a luz un hijo. Y cuando aquí habla Virgen, está hablando como en el tiempo antiguo, ¿verdad? La Virgen tenía que ver con aquella joven que se escondía a los ojos de los hombres, a la vista de los hombres, ¿verdad? Eh, eso era lo que la Virgen, ¿verdad? La doncella. Hoy em, muchos padres o madres andan exponiendo a sus hijos, aún ni edad tienen, ni tienen madurez, y ya los andan exponiendo, ¿verdad? Por eso es duro, pero la Virgen era alguien que no conocían. Eso significa que está guardada, que algo que Dios guarda. Y esto no trajo ninguna reflexión. Pongo solo ese punto ahí, no quisiera entretenerme en esto, pero eh, eh, por eso, ¿qué diferencia hay hoy? Vea? Hoy tienen, no tienen ni 12 años las niñas y ya, ya usan más maquillaje que, bueno, o sea, es increíble. Yo realmente creo que estamos en tiempos difíciles. ¿Verdad? Quizás hoy el confinamiento ha obligado, pero siempre hay grandes ventanas, ¿verdad? Y los teléfonos son grandes vitrinas. Así que dice, comerá mantequilla y miel, dice el verso 15, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Em, Otra cosa para reflexionar, ¿verdad? Porque dará a luz un hijo y le llamará la Virgen y le llamará y su nombre será Emmanuel, ¿verdad? Llamará su nombre Emmanuel y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Y qué comemos mientras no sabemos desechar? ¿Verdad? Mire qué interesante es. ¿Qué come usted mientras no sabe desechar? Ah, bueno, dice mantequilla y miel. Bueno, aquí eh, la leche contenía grasa y la proteína que complementaba lo necesario junto a la miel para los infantes en la dieta de ellos, además de la leche materna. Entonces se suponía que 3 años se destetaban y, y a esa edad solo es alimentado el infante con lo que la madre le daba. Así era en la antigüedad. Hoy el niño pide pupusas y pide gaseosas y los padres dicen, hay que darle al niño porque quiere pupusas y con curtidito para que, hermano, y la verdad es que no es esa la edad, pero bueno, cada quien hace lo que le parece, pero según los especialistas, vea, le dicen a uno, no, mire, primero un alimento solo y le des la oportunidad y va probando.
y esto no le dé, esto no tiene edad. Pero bueno, nosotros somos salvadoreños y les damos pupusas, ¿ve? Apenas pueden comer los niños, pero bueno, es otro tema. Pero esto quiere decir, ¿verdad? Y a esto voy, es que los niños comen lo que usted les da. Ah, bueno, es que yo cometí el error de darle a probar esto y hoy solo eso quiere. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién manda? ¿El niño o la niña o usted? ¿Vea? Entonces, es la misma situación cuando uno está enfermo. Es la misma situación. Uno llega y uno se vuelve paciente, le dicen, porque uno tiene que estar ahí paciente. Entonces, esto hace lo que realmente, mire, esto es una señal, ¿vea? Una señal que les está diciendo, ustedes van a ver y mientras el niño solo va a comer eso hasta que él sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Por qué? Porque un niño no tiene esa capacidad, ¿verdad? Le dan eso, se lo come. ¿Verdad? Y si aún cuando no se lo dan, él lo agarra y se lo mete a la boca. ¿Verdad? Y si lo prueba y si le gustó la plastilina, se la come. Pues sí. ¿Cuántos niños no hemos tenido nosotros que de repente les tiene que esconder la plastilina porque ve que se la están comiendo y como huele bien, vea? Entonces uno sabe de que aquí hay un límite. Y le está diciendo acá, de verdad, ya no eres un niño. Tú sabes desechar lo bueno, desechar lo malo, perdón, y escoger lo bueno. ¿Y cuántos de nosotros esa prueba no la pasamos? Y está hablando de una señal, una simple señal. Por eso, digamos, las cosas que podemos procesar, ¿vea? Que podemos digerir, que podemos aprovechar, a eso se refiere, pero que se la dan el Padre. ¿Qué me da el Padre a mí? ¿Qué le da a usted? Eso es lo que tú tienes que aprovechar. Si yo te doy una señal, aprovechala, porque no te la estoy dando por gusto, porque te voy a dar lo que te conviene. Entonces, Cacás no podía distinguir, en otras palabras, le está diciendo el Señor como que tú no sabes ni siquiera distinguir lo bueno de lo malo, porque si supieras, ¿verdad? No estarías donde estás ahorita. Entonces, esta es la situación de muchos que el Señor los libra, aunque no sepan hacer buenas decisiones. Y grande es su misericordia, porque si yo soy esa señal que está diciendo, yo me someto al Señor y yo digo, Señor, yo soy un bebé y tú me das lo que yo necesito y voy a estar a salvo. Porque por eso dice Isaías 8:4, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Eso lo dice en el siguiente capítulo, 8:4 de Isaías. Entonces, nos damos cuenta que realmente había de verdad una señal para entender, para reflexionar. Y esto nos lleva pues a que realmente en el Señor, cada cosa, cada señal que nos da, no la debemos dejar pasar por alto, porque algo nos está diciendo, no es por gusto. Y al cristiano, cuando es joven y aprovecha eso, bueno, el Señor le va a dar mucha sabiduría, lo va a hacer entender cosas que a veces ni gente, ¿verdad? Le está diciendo acá. Tú que crees que ya tienes más de 3 años, pues yo te digo que deberías de actuar como que si no los tuvieras todavía y solo dejarte guiar porque haces las cosas al revés. Y el Señor tiene aquí las dos opciones, ¿verdad? Hay eh, digamos, si tú obedeces o no obedeces. Un juicio, ¿verdad? Un juicio, si aprovechas y reflexionas en la señal,
o un juicio si dejas pasar la oportunidad. Y dice el verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces se pensaba que a partir de 3 años, ¿verdad? Ya comenzaba el niño a tener conciencia, comenzaba, ¿verdad? No es que ya es maduro, no, comienza a, a tener conciencia de lo bueno y lo malo. Por eso usted no me puede venir a decir o no le diga a nadie, ay, si está chiquito, ya está viejo, el niño ya tiene 10 años, ya sabe que está haciendo lo incorrecto. Ya sabe, claro que ya sabe. Por eso le tenemos que enseñar. Ay, no, es que él así es. Y se suena al hermanito, ¿verdad? Ya tiene más de 3 años. No, eso quiere decir de que ya tiene un entendimiento y tenemos que hacer algo, porque si no se va a mal acostumbrar y después, ¿cómo sacamos eso? Si desde chiquito odiaba a su hermanito y lo va a seguir odiando, no puede ser, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente lo que, lo que, lo que el Señor está diciendo. Que tuviera conciencia. ¿Va? Usted se recuerda que Samuel dice que cuando lo destetó de 3 años, lo llevó a Ana donde el sacerdote Elí, ¿verdad? Y le hicieron su efodcito, su efod chiquito, ¿verdad? A Samuelito, y Samuelito ahí con su efod, ¿verdad? Pero él ya tenía conciencia de sacerdote. ¡Wow! Desde niño, qué increíble. Entonces, cuando el Señor le comenzó a hablar, ¿verdad? Él ni siquiera conocía la voz del Señor. No sé cuántos años tendría ya. Y Elí le dijo, no, la próxima vez que te hable, porque él buscaba pensando que el sacerdote Elí le hablaba. No, ese es el Señor. Solo tienes que decirle, heme aquí. ¿Verdad? Yo estoy listo para oírte, Señor. ¡Wow! ¡Qué misericordia! Que después de 3 años sepa que Dios habla, sepa que Dios tiene que esperar de Dios. O sea que Samuel ya conocía, pudo escoger lo bueno y desechar lo malo, porque tenía el mal ejemplo también por ahí cerca, en los hijos de Elí. Entonces, eso nos debe de llevar a ver de que el Señor obró a pesar de todo, a los 3 años. ¿Verdad? Y por eso algunos dicen que había doble cumplimiento, no porque se cree que Isaías se había vuelto, había muerto su esposa y se había vuelto a casar, ¿verdad? Y que la nueva esposa de Isaías, ¿verdad? Eh, concibió, ¿verdad? Y dio a luz, ¿sí? Entonces, a los 3 años se cumplió esto, ¿sí? Se cumplió esta palabra. Es decir, eh, fueron apartados los dos reyes de Samaria y de Siria. Entonces, el Señor obró a pesar, fíjese, de todo y del mal ejemplo de Acaz, y que no había querido una señal, y que le fue dada señal y que no reflexionó, porque leímos en el capítulo 8 lo que hizo y en Crónicas las decisiones que tomó. Entonces, que nosotros también podamos estar conscientes de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pues es preferible estar bien despierto y no anestesiado, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar anestesiado. Y algunos no despiertan, no despiertan nunca. Hablo a la realidad espiritual. Sueñan y viven en una realidad alterna, ¿verdad? En una realidad que no existe, por lo que ellos se golpean mucho en la vida. Y no pueden cambiar porque no hay otra realidad alterna de éxito, solo la realidad espiritual de Dios. Entonces, por eso, si no escogían el bien, el Señor hace el bien, ¿verdad? Les hace el bien, todavía le da esa
espacio de 3 años. Como quien dice, en 3 años, vaya, te voy a dar chance 3 años para que reflexiones, ¿verdad? Y vas a ver que yo voy a quitar ahí. Ojalá que con eso cambies tú, pero no cambió, ¿verdad? Es increíble. Muchas personas, aunque vean la bendición de Dios, sus corazones vean la obra, lo que el Señor ha hecho, y no estamos dispuestos muchas veces a obedecer a Dios, a pesar de las señales tan grandes. Y el verso 17 da la otra alternativa del juicio por dejar pasar la oportunidad. Jehová, dice el verso 17, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. O sea, parece que le está diciendo eh, que nos pueden dar señales eh, y ver el cumplimiento literal, ¿verdad? Pero como acá fue despreocupado, ¿verdad? Le están diciendo, también vendrán cosas terribles, porque acá no pidió ni siquiera explicación, ¿verdad?, de las cosas, porque las entendía de alguna manera. Con esta palabra creo que hasta nosotros la podemos entender, porque cuando sabemos lo que nos van a decir, vea, y no está en concordancia con lo que yo quiero oír, entonces mejor ni pregunto, vea. Pues sí, y no es que no sepamos, ya sabemos, pero no queremos escuchar. Por eso eh, eh, aquí vemos que el Señor no puede ser engañado. Él conoce nuestros corazones, conoce los corazones de todos los hombres, por lo que sabiendo que no iba a escuchar acá, ni iba a cambiar, entonces le aclara lo que iba a pasar en el futuro, que llegaría una invasión de Siria. Muchas veces el Señor lo hace esto para preocupar. No, si acá no se preocupaba de eso. Vas a ver cuándo ni va a pasar. Y cuando se cumple, ¡ah! Dios cumplió, ¿verdad? Pero era para juicio. Y así no queremos que se cumplan los juicios de Dios. Nosotros debemos de ser los que creemos y aprendemos de las señales. Y pedimos la señal si nos la ofrecen, ¿verdad? Pero porque queremos cambiar, porque queremos ver una realidad distinta, porque estamos dispuestos a seguir otro camino, otro plan. Que el Señor realmente nos ayude en esto, porque no es fácil para el que está tomando decisiones pensar de que está haciendo las cosas equivocadas. Y si Dios se presenta, podemos muchas veces rechazar lo que Dios nos ofrece, pensando que porque tenemos la autoridad podemos hacer como a nosotros no nos parezca, pero realmente eh, el Señor es fiel. Una oportunidad, una dificultad que tenían, ¿verdad?, de 2 reyes que lo iban a invadir, el Señor se los quitó de encima. Y se los quitó de encima porque era el plan de Dios que no se apartara, que no lo quitaran, que no pusieran a otro rey ahí. Pero el Señor, que desecha a sus enemigos, le dice, necesitas creer para permanecer. ¿Tú quieres permanecer? Pues estamos obligados a creer, porque si no creemos, no podremos permanecer. Y por eso el Señor nos ofrece una señal que para el caso de Acaz dejó pasar, porque él dijo, no quiero tentar a Dios, pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón es que no
que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Ni quería tener nada que ver porque él creía que se comprometía con Dios y Dios obraba a su favor. Qué triste. Por eso la oferta de la señal es rechazada. Y es aquí donde nos dan una señal, le dan una señal como también a nosotros para entender. Porque cuando no aceptamos una señal es por algo. Y aquí el Señor le dice, lo que pasa es que tú te has vuelto molesto y no te has dado cuenta. Acá ya le caes mal a la gente. Lo que pasa es que nadie se atreve a decírtelo, pero ya le caes mal. Y sin embargo, siempre te voy a dar una señal. Tal vez te sirve para reflexionar, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios nos ha dado a su hijo, a nosotros. Esa es la señal más grande que tenemos. Es Dios con nosotros. Esa es la señal más grande. No necesitamos más. Esa es la señal. Acá tú puedes tener, mire la gran oferta, la bendición. Tú tendrás al Señor de tu lado, en ti, viviendo en ti. Y aunque sea alimentado mientras es un bebé, mientras es un niño pequeño, llegará el momento en que podrá desechar lo malo y escoger lo bueno. Así debería ser tú. Si tú no has madurado, entonces solo sométete. Pero si no puedes realmente contra, contra todo lo que llega a tu vida, si no puedes contra ello, entonces solo sométete a Dios. Dios hará. Él es el que realmente te dará esa bendición. Él es el que permitirá que seas alimentado, aunque tú no conozcas y no puedas desechar el mal. Si no tienes madurez, solo sométete, sé paciente y obedece a Dios. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque tú has sido fiel, Señor, en nuestras vidas. Señor, tú has estado con nosotros en muchas situaciones, Señor. Nos has favorecido, Señor. Has estado, Padre, y aunque nosotros quizás no hemos hecho las decisiones más acertadas, tú hoy, Señor, nos dices que, no, que de aquí en adelante que creamos. No nos estás pidiendo cuentas del pasado, solo que creamos. Y esa señal, Señor, es dada a nosotros, porque si nosotros queremos cambiar, no debemos de temer que nos den la señal. Y la señal más grande que nos ha dado a nosotros como cristianos es que tu Hijo esté con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, porque nació de una virgen y ha sido dado como un regalo a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Esa es la mayor señal que tenemos. Con eso es suficiente. Acaz no pudo reflexionar que aún si él era un bebé y lo alimentaran con mantequilla y miel, es lo que el Padre le está dando. Eso es suficiente. No necesitas más. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, por favor, a que reflexionemos en esta señal. Te bendecimos a esta hora, Señor. Señor, pon en nuestros corazones arrepentimiento, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, con humildad, Señor. Con humildad, Señor, porque es tuya, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor. No olvidemos que tenemos nuestros discipulados el día domingo a las 9:30 de la mañana. Y 15 minutos a las 11 eh, tenemos nuestra reunión que es publicada en Facebook
y a las 11 de la mañana en YouTube. Que el Señor les bendiga.